Hemos estado hablando de la epístola a los romanos. Venimos hablando del capítulo 7. Y Pablo está hablando del pecado, está hablando de la ley, ¿verdad? Y la reunión anterior estuvimos estudiando los versículos 7 al 13 de capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a estudiar los versículos 14 al 25. Y quiero relatarles una historia que en uno de los escritos del pastor John MacArthur, él está relatando una situación en cuanto a un predicador que estaba allí, ¿verdad?, en una plaza, estaba predicando y estaba hablando, ¿verdad?, acerca del pecado. Y dice que en determinado momento un joven levanta la voz y le hace una pregunta a este predicador en un tono burlón, ¿verdad?, en un tono de jocoso, de risa, como queriéndole tomar el pelo. Este joven le dice al predicador como una pregunta: ¿dice usted que la gente que no es salva carga un gran peso del pecado? ¿Y cuánto sería eso? Yo no lo siento así. ¿Cuánto pesa el pecado? ¿5 kilos? ¿20 kilos? ¿40 kilos? ¿50 kilos? Pues yo no lo siento. Y dice que este predicador se toma unos segundos y medita. Y muy amablemente lo mira a este joven y le responde: si tú colocas un peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿crees que ese cadáver sentiría el peso? ¿Le molestaría? Y el joven le dice: no, eso es imposible. Está muerto, es un cadáver. Y el predicador le dice: bueno, ese es el punto. Si estás muerto en tus delitos y pecados, nunca vas a sentir el peso del pecado. Y con respecto a esto, amados, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fuimos rescatados y llevados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo a veces no dimensionamos el peso del pecado en nuestra vida? Lo terrible que es el pecado en nuestra vida. ¿Cuánto nos daña? ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. La dádiva del pecado es muerte, iglesia. Y Pablo, lo que ha estado predicando, lo que ha estado enseñando en estos capítulos, tiene relación de la ley con el pecado. En la reunión anterior, el apóstol Pablo, en los versículos 7 al 13, básicamente le estaba demostrando a aquellos judíos que estaban allí en Roma, que apreciaban la ley, que debido a que el mensaje del Evangelio estaba hablando de una salvación que es por gracia mediante la fe en Jesucristo, él estaba diciendo que ya la ley nos salvaba, que ya la ley nos santificaba, ¿verdad? Pero no con esto le estaba queriendo decir a ellos que la ley era menospreciada, que no tenía una función. Lo que Pablo le estaba explicando en la porción anterior era la función de la ley, porque muchos se pueden preguntar: entonces, si la ley no salva ni santifica, ¿qué función tiene la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Y cuando hablamos de la ley, ¿de qué hablamos? De los 10 mandamientos, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? De los 10 mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo en la porción anterior simplemente está enseñando la función apropiada de la ley. Eso es lo que él estaba haciendo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, amados, que en la porción anterior, del versículo 7 al 13, el apóstol Pablo está hablando en primera persona, está hablando de él, está dando el testimonio de su vida, pero está hablando en tiempo pasado. Amén. Si usted lee los versículos 7 al 13, es el testimonio de él. Y está hablando en tiempo pasado. Lo que él era antes de venir a Cristo. Él está hablando sobre un incrédulo que no puede obedecer a Dios porque es esclavo del pecado.
Y la reunión anterior, por razones de tiempo, no pude desarrollar los versículos 12 y 13. Pero en estos versículos, el apóstol Pablo simplemente da una conclusión rotunda de lo que él desarrolla en los versículos anteriores. Y la conclusión que Pablo da en los versículos 12 de Romanos 7 y 13, él dice así: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y hace una pregunta: entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, responde él. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pablo está diciendo esto: la ley de Dios es justa, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es buena, pero la ley de Dios no puede salvar a nadie, no puede santificar a nadie, porque la ley, el ser humano no tiene la capacidad para obedecer la ley de Dios. Así que el problema no es la ley, sino nosotros que no podemos obedecerla. No es la ley lo que nos mata, es el pecado que nos mata. Y lo que hace la ley, amado, es mostrarnos cuán pecaminosos somos. ¿Debido a qué? Debido al pecado que mora en nosotros. Y eso lo vamos a desarrollar justamente hoy. Por eso es que nadie se puede salvar guardando la ley. La ley no salva, la práctica, ¿verdad? Los méritos, las obras no salvan a la persona. Por lo tanto, el mensaje central de la epístola a los romanos es que la única manera de salvarse es aceptando como un regalo la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo y punto. No existe otra manera. Ahora vuelvo a reiterar, la porción anterior hablaba del Pablo que no había conocido a Jesucristo, del Pablo religioso, que pensaba que por sus obras alcanzaba la salvación y perseguía a los cristianos y los mataba. Ahora, a aquellos que son salvos por Jesucristo, aquellos que han venido en un arrepentimiento y fe, reconociendo su necesidad de la justicia de Dios en su vida, han cambiado su naturaleza, han recibido el sello del Espíritu Santo de Dios para salvación, y hoy su esencia es rechazar el pecado. Su esencia es querer alejarse del pecado. Y de hecho esto es lo que el apóstol Pablo nos relata en estos versículos que vamos a leer. ¿Cuál era su pensamiento con respecto al pecado? Romanos capítulo 7, versículo 14. Y ahora sí vamos a desarrollar el tema. Romanos 7, versículo 14. Por favor, acompáñenme en sus Biblias o pueden ir leyendo acá. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y hermanos, cuando empecé a preparar este mensaje, me quedé estancado en este versículo. ¿Cómo el apóstol Pablo va a decir yo soy carnal? No es el carnal que dicen los americanos, ¿qué tal el carnal? No, no tiene nada que ver con eso. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que quiero hacer,
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley, del pecado que está en mis miembros. Y miren lo que dice aquí. Miserable de mí. Yo creo que este capítulo, esta porción está tremenda, hermano. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que recibió más revelación que cualquiera otro de los apóstoles. Revelaciones que dice él mismo, estas revelaciones no me son permitidas contarlas por la profundidad que ellas contienen. Él está diciendo en este punto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final hace una exclamación de victoria, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amados, esto es uno de los pasajes más controversiales de la epístola a los romanos. Este pasaje ha dividido a teólogos en su pensamiento, principalmente los que tienen un pensamiento arminiano, ¿verdad?, que piensan que la salvación se puede perder. Porque aquí ellos ven en el versículo 19 cuando Pablo dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? ¿Y cuál es la controversia entre estos grandes teólogos? Bueno, que aquí encuentran un hombre que está dividido en cuanto a sus deseos. Y esto no puede ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el cual prácticamente escribió todo lo que es la doctrina del nuevo pacto. ¿Cómo puede ser? El que evangelizó prácticamente toda Asia Menor. ¿Cómo puede decir, miserable de mí? ¿Cómo puede decir, verdad, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y este es el pensamiento que divide a teólogos, a estudiosos de la palabra de Dios. Y la controversia, amados, también está en que ellos no logran entender si Pablo está hablando de su estado precristiano, o sea, si está hablando de aquel estado religioso que no se había convertido realmente a Cristo, o está hablando de su estado cristiano ya convertido. Amados, esto no es un hombre que no es redimido. Aquí vemos una persona, ¿verdad?, que él dice que detesta el pecado. Encontramos un hombre que está en conflicto, pero también hay un hombre que dice, yo aborrezco el pecado, yo odio el pecado. Él ama la justicia, él dice, yo me deleito en la ley de Dios. Entonces, podemos descartar que se trata de un hombre que no es convertido. Podemos descartar que se trata de un hombre que no ha recibido la gracia y que ha sido transformado. Esto no puede ser un hombre que no es redimido, porque nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, los no redimidos aman las tinieblas y odian la justicia. La persona que no es salva, que puede estar en una iglesia inclusive, ellos aman las tinieblas y odian la justicia. Lo dijo el propio Jesús. Y aquí acabamos de leer el relato de un hombre que dice que ama la justicia y que odia el pecado. En el Salmo 119, versículo 104, el salmista comienza a relatar de una manera maravillosa, haciendo una reflexión respecto a la palabra de Dios, y él dice, a través de tus preceptos obtengo entendimiento, por lo tanto odio todo camino falso. Miren,
a través de tu precepto, a través de tu palabra, yo obtengo entendimiento, yo conozco la verdad. Por lo tanto, detesto, odio todo camino falso. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahí, amados, tenemos la escena de un hombre que ha sido redimido, que anhela el entendimiento de la palabra de Dios, que anhela el cumplimiento de la ley en su vida y que odia el camino falso. En el siglo XVI hubo un movimiento puritano en Inglaterra y allí había un hombre en este grupo, un hombre de Dios llamado Thomas Watson. No es el inglés, ¿verdad? Elemental, mi querido Watson, el detective. No, no es ese. Es un puritano, un hombre de Dios. Él escribe un libro que se llama El cuerpo de divinidad y un libro que recomiendo que lean. Él dice esto: una señal de santificación es una antipatía hacia el pecado. O sea, la señal de que usted es santo, está siendo santificado, ¿verdad? Es un rechazo hacia el pecado. Él dice, un hipócrita puede dejar el pecado, sin embargo, amarlo. Como la serpiente cambia de piel, pero mantiene su aguijón. Pero una persona santificada puede decir que no solo deja el pecado, sino que también lo odia. Y él sigue, ahí relata la postura en la que estamos hoy. Dice, Dios ha cambiado tu naturaleza y te ha hecho como un hijo de un rey, todo glorioso por dentro. Él te ha vestido de la coraza de santidad, en contra de la cual se puede disparar, pero no puede ser traspasada. Amados, debemos ser conscientes que experimentamos todos nosotros a diario una gran guerra en nuestras vidas. Todos los días nosotros libramos una batalla. ¿Me equivoco o no? O todos caminan en un nivel de santidad que van caminando ahí y le faltan las alitas, ya tienen la aureola, ¿verdad? Y ven el pecado y ya el pecado ni se les acerca. ¿Verdad que no? Todos nosotros, amados, estamos en una continua lucha. Todo verdadero creyente que odia el pecado, que ha sido santificado, que ha recibido la nueva creación, está en una continua lucha. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, tomen su cruz cada día. Debemos morir a nuestro yo cada día y dejar que Cristo viva en nosotros. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos, debemos confesar que somos seres contradictorios. No siempre hay una coherencia entre lo que nosotros decimos y queremos hacer con lo que verdaderamente hacemos, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Dios puso en nosotros esa convicción en el creyente y el Espíritu Santo a diario nos habla de lo que no debemos hacer. Él pone la convicción en nuestros corazones. Todos los que están aquí, yo creo que quieren ser humildes, quieren ser piadosos, quieren ser amables, pacientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Quieren tener esa mansedumbre para tratar a las otras personas, ¿verdad? Quieren tener todo aquello que representa la santidad de Dios en su vida. Eso es algo que produce el Espíritu Santo de Dios en ustedes, en nosotros. Lo produce el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de los que estamos acá queremos ser codiciosos, envidiosos, egoístas, arrogantes. Ninguno de nosotros queremos vivir de aquella forma que contradice la santidad de Dios. ¿Me equivoco o no? Entonces hay un deseo por las cosas buenas, las cosas santas. Pero en lo que realmente somos o pensamos a lo que realmente hacemos, hay una distancia. Amén. Y en los versículos 14 al 25, Pablo nos está relatando el cuadro de un cristiano, como tú y como yo, aunque está hablando de él, que está luchando contra el pecado que mora en él, aún después de que en el capítulo 6 Pablo dice que somos libres del pecado.
Pero pastor, la Biblia se contradice. Por un lado dice, somos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero sin embargo, seguimos luchando contra el pecado. ¿Cómo es eso? Entonces no fui libre. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en estos versículos. Reitero nuevamente, del versículo 7 al 13, el apóstol Pablo habla de un incrédulo que no puede obedecer a Dios. Y este individuo está en una lucha que no puede ganar. Va camino al infierno. Ahora, ese individuo se arrepiente y en fe recibe la salvación. Se vuelve una persona que realmente quiere obedecer a Dios, que desea obedecer a Dios, pero que tiene una lucha diaria en su vida. Pero es una guerra que no va a perder. Amén. Una guerra está constituida de muchas batallas. Usted no va a ver un conflicto armado y que cuando habla de guerra, usted ve que esa guerra está compuesta con muchas batallas que se hicieron para llegar al final. Y la vida del creyente es algo parecido. Usted está en una guerra que ya está ganada, pero que todavía hay batallas que usted tiene que pelear diariamente. Y Pablo nos quiere mostrar, amados, que seguimos en guerra contra el pecado, aún habiendo sido liberados de este mismo pecado. Ahora, si ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, ¿cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que fuimos liberados de la esclavitud del pecado? ¿Qué quiere decir esto? Amado, y quiero que usted lo entienda porque hay muchos creyentes, muchos cristianos que fueron liberados, pero siguen su vida como que si siguen esclavos del pecado. ¿Y eso por qué pasa así? ¿Porque realmente no fueron liberados? No, es porque el creyente no lo toma en fe. Todo en la vida del creyente se recibe por fe. Las promesas de Dios se reciben por fe. Y si usted tiene una lucha en su interior con un pecado en su vida, con su carácter, con una debilidad, con una adicción, hermano, usted no es esclavo de eso. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted para decir, esto ya no me esclaviza más. Yo le pertenezco a Dios, no soy esclavo del pecado. Y ese es el proceso que va experimentando el creyente en su vida. Usted nunca va a ser perfecto, usted ya es santo, porque santo significa apartado. Pero hay un proceso de santificación en el cual su vida va siendo transformada a la imagen de Cristo. Pero y entonces, pastor, ¿por qué pecamos todavía? ¡Ah, qué rabia me da pecar! ¿No les pasa esto o no? ¿A cuántos de los que están aquí no levanten sus manos? Pero quiero que piensen, cuando pecan, no se enojan. ¿Por qué lo hice? Sabía que no tenía que hacerlo. Sabía que si cedía un poquito acá en esta área, iba a caer. ¿Por qué? Eso es el Espíritu Santo de Dios en ti. Si no tuviese el Espíritu Santo de Dios, estaría lleno de vanagloria. ¡Ay, qué bueno! Mirá lo que hice. ¡Oh! ¿Verdad? Nos vanagloriamos porque el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios ocupa su lugar en tu interior, hay una convicción de pecado, de justicia y de juicio que habla a tu mente y a tu corazón y te dice, por aquí no. Y cuando tú no obedeces, después estás esa sensación de, oh, yo sabía que no tenía que hacerlo. Yo sabía que no tenía que hacer esto. ¿Y sabes qué? Mientras no confiesas ese pecado, vas a estar atribulado. Vas a estar en una lucha interna, hermanos. Y se pierde toda la paz. Se pierde el gozo. Porque te desenfocas completamente de las cosas de Dios.
Y Pablo aquí desarrolla 3 lamentos en total en esta porción que acabamos de leer. Cada lamento tiene la condición en la cual se encuentra en sí mismo. Cada lamento expresa la prueba de esa condición y la fuente de esa condición. Y yo no lo voy a desarrollar, amados, por lamento. Voy a desarrollarlo como un todo, porque si no necesitaríamos por lo menos 3 reuniones más para terminar este capítulo. Entonces quiero que podamos, de la forma más breve y clara, que usted entienda, amados, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta porción de las Escrituras. Vamos a comenzar desarrollando el versículo 14. Pastor, recién va a arrancar. Y bueno, usted quédese tranquilo, que si son las 12, yo ahí voy a parar y usted se va a poder ir a comer tranquilo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pablo comienza diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué está diciendo con esto? Que la ley, amados, procede del Espíritu Santo. Que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena, que la ley refleja el carácter perfecto de Dios. Los 10 mandamientos reflejan el carácter perfecto de Dios. No puede haber nada malo en la ley porque no hay nada malo, ni siquiera no hay nada inadecuado en el Dios de la ley. Si toda la humanidad obedeciese la ley, esto sería perfecto, el mundo sería perfecto, viviríamos en armonía. Entonces la ley es buena, es santa, no hay nada malo en la ley. Pero observe lo que él continúa diciendo. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y ahora usted me puede decir, pero a ver, Pablo anteriormente dijo que ya no estaba en la carne. ¿Cómo puede decir ahora que es carnal y que es vendido a la esclavitud del pecado? Acá hay una contradicción, ¿no, amado? Él puede decir esto porque lo está diciendo en un contexto diferente. El apóstol Pablo acá no está hablando de todo lo que ha sido renovado en él. Él no está hablando de lo que ha sido regenerado. Él está hablando de lo que no ha sido renovado. Él está hablando de su humanidad, de su carne que todavía está ahí. Él está hablando de ese enemigo que está en su interior y un enemigo que no tiene remedio, que ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Escuche esto, su carne no va a cambiar jamás. Jamás. Su carne va a ser siempre pecaminosa. Siempre va a tener la tendencia y el deseo de abrazar las cosas que desagradan el corazón de Dios. Su carne siempre lo va a inclinar hacia el mal, hacia su propio mal. No va a cambiar jamás hasta que usted abandone este cuerpo, ya sea porque partió la presencia de Dios o porque se encontró con el Señor Jesucristo en su venida. Entonces no podemos pensar que la carne se va a transformar o se va a regenerar. La carne no va a cambiar como está, va a ser siempre pecaminosa. Y es por eso que la batalla se va a librar desde que usted se viene al cristianismo hasta que usted es recibido en los brazos del Señor Jesucristo. Siempre va a estar librando esa batalla. Ahora, la idea de Pablo aquí no es que el creyente está bajo la esclavitud del pecado. La idea de Pablo aquí no es que hay una parte residual que mora en el cuerpo humano, que sigue siendo pecaminosa. Note lo que dice en el versículo 23 de Romanos 7. Vamos a saltar para adelante, porque este versículo tiene relación con esto que acabo de decir. Dice Pablo en el versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo aquí, amados, que el pecado se vale de nuestro cuerpo para pecar.
El pecado se vale de nuestros ojos, se vale de nuestra lengua, se vale de nuestra boca, se vale de nuestras manos, se vale de nuestros pies para llevarnos a pecar. Pero a ver, Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nosotros ya fuimos liberados del pecado, pero también al mismo tiempo Él nos advierte que debemos estar en guerra o en pie de guerra para no ser atrapados por el pecado que todavía mora en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12. O sea, Pablo nos dice, tú eres libre de la esclavitud del pecado, pero tienes que estar en pie de guerra. Tienes que cada día estar atento, porque el pecado te va a querer seducir, te va a querer engañar, te va a querer arrastrar a las cosas que te llevan por mal camino. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Aquí está hablando a cristianos convertidos. Pablo aquí está diciendo, ya fuiste liberado del pecado, pero eso no quiere decir que estás exento de ser engañado y seducido por el pecado que mora en ti. Ahora, esa cautividad, amado, cuando el cristiano cae en pecado, no es lo que te define. No quiere decir que estás pasando por un momento mal, estás, ¿verdad?, luchando con un área de tu vida y caíste en pecado. Eso no es lo que te define. A ti lo que te define es que eres un hijo de Dios, eres nueva creación. Y esa situación es una circunstancia de momento y que tú, con el poder del Espíritu Santo, la vas a librar y vas a salir victorioso. Pero un cristiano no va a permanecer ahí. Porque el mismo Dios que por gracia te da la salvación, el mismo Dios va a trabajar en rescatarte. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Le pide la riqueza a sus padres. Se va y la gasta en mujeres. Yo digo, la mujer es lo que hace que generemos más gasto. Lo dice la palabra. ¿Verdad? Gasta su dinero, ¿verdad?, en fiestas, en jodas, y se queda sin nada y termina allí cuidando cerdos. Y dice que deseaba hasta comer las sobras de las comidas de los cerdos, hasta que reflexionó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Mi padre tiene riquezas, mi padre tiene todo. Iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado. Y así lo hizo. Y eso representa, amado, algunos interpretan esto como que está hablando del incrédulo que se convierta al Señor. No, 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 no. Está hablando de un hijo. El hijo siempre fue hijo. Cuando tú te convertiste al Señor, no dejas de ser hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios, hay una nueva creación en ti. Hay una nueva identidad en ti. Y ahora Cristo comienza a reflejarse en tu vida, en tu carácter, para que otros alcancen la salvación como tú la recibiste. Ahora observe lo que dice en el verso 23, en el versículo 23. Él dice, Pablo, que el pecado nos hace ¿qué? Prisioneros. Dice, el pecado nos hace prisioneros. Y amado, esta condición de prisionero no es cuando usted es un aliado. Usted no hace prisionero a sus aliados. Usted no hace prisionero a aquellos que le pertenecen a su bando, ¿verdad? Usted hace prisionero a alguien que no le pertenece, que no es de su bando. Amén. Entonces algo que no es permanente. Es una lucha que Dios te va a ayudar con su Espíritu Santo para que tú te levantes y en un momento tú te vas a levantar y otra vez vas a comenzar a caminar en fe, en arrepentimiento, como es la vida del cristiano. Cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido capturado por el bando contrario. Esa es la vida del creyente. Ahora, ¿cómo sale de eso el creyente? Arrepentimiento y fe. Señor, fallé, pero conozco tu misericordia y tu amor por mí. Yo te pido, Señor, que me restaures, que me fortalezca, que perdones mis pecados. Versículo 15 al 17.
Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Puede quedar un poquito más claro. Parece medio trabalengua si lo leemos así, ¿verdad? Dice la versión Nueva Traducción Viviente: realmente no me entiendo ni a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Ahora la pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo acá? ¿Que nosotros no somos responsables cuando pecamos? ¿Que no es culpa nuestra porque pecamos? No, amado. Usted decide pecar. Cada uno que peca, ¿verdad?, fue porque se dejó seducir y porque se dio al pecado. Ahí está el libre albedrío, hay una seducción, pero usted decide si sí o si no. Ahora, ¿por qué mayormente decido por pecar? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en la vida del creyente cuando está pasando eso? Y amado, hay una falta de comunión, hay una falta de búsqueda de Dios. Necesitamos reconocer que en la comunión es donde somos fortalecidos y donde crecemos en fe. La fe es lo que te revela la intención. Amados, cuando tú estás frente a un pecado o a una tentación, la fe en la palabra de Dios te da la sabiduría para tomar la decisión correcta. No, mi Dios dice que eso es malo. El pecado atrae la muerte. El pecado, ¿verdad?, trae tristeza, amargura. Eso no me va a hacer nada bien. Y ese es el razonamiento que tiene que haber en nuestra mente. Yo uso mucho también, ¿qué haría el Señor Jesús aquí? ¿Qué diría el Jesús en esta oportunidad? ¿Cómo le hablaría a esta persona? Y hay veces que me lleva a recordar cuando Jesús en el templo agarró un látigo y empezó a romper todo y a empezar a desparramar latigazos por todos lados, ¿verdad? Porque habían agarrado la casa del Padre como comercio, ¿verdad? Pero no lo quiero hacer. Amén. Ahora la pregunta, ¿cuál es el conflicto entonces? ¿Cuál es la lucha que tenemos? ¿Por qué hay esa lucha, esa guerra en nuestro interior? Y el conflicto es, amado, es el usted redimido, el usted santificado. El conflicto es que usted es una creación santa. Diga conmigo, yo soy santo. Yo soy nueva creación. Soy simiente eterna, la cual no puede pecar. Dígalo con fe. Vamos a repetir una vez más. Esto es lo que es usted. Si usted mismo no lo cree, ¿qué piensa? Que el enemigo no lo cree esto, ¿verdad? Vamos a repetir esto. Diga conmigo, yo soy redimido. Soy una nueva creación. Una creación que es santa, la cual es simiente eterna, la cual no puede pecar. Ese soy yo. Ese es usted. Pero pastor, si no puede pecar y si es eterna, ¿por qué yo sigo en esta lucha? Porque hay un pecado que mora en ti. No en esa nueva creación. No en la simiente eterna, no en esa nueva identidad que es en Cristo Jesús, es en la carne y va a estar ahí. Amados, ese pecado, ese conflicto, es entre esa nueva naturaleza y nuestra mortalidad no redimida.
El conflicto es entre nuestra nueva naturaleza y nuestra humanidad no redimida. Y ahí es donde yace, donde se realiza la lucha. Yo creo, amados, que un creyente que realmente está caminando en obediencia, que la mente de Cristo está en él, realmente lamenta la realidad de su pecado. No puede estar pecando y sentirse gozoso. Realmente lamenta la realidad de su pecado. Y yo lo veo allí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Cuando aquel creyente no niega su pecado, sino que lo confiesa. Lo veo también en el Salmo 38, 18. Cuando el salmista está diciendo, porque yo declararé mi iniquidad y lamentaré mi pecado. Lo veo en el Salmo 97, 10. Cuando el salmista dice, vosotros que amáis a Jehová, aborreced lo malo. Ese es el carácter de un verdadero creyente. Y si eso no está pasando en su vida, amado, debe examinarse si usted realmente está siendo salvo. Porque puede estar en una iglesia caminando en dirección al infierno. Y esta es la realidad que muchos no quieren creer. Vuelvo a repetir. Tu salvación no proviene de que asistes todas las reuniones a un culto o que tú dices que eres hijo de Dios simplemente. O que hiciste una oración que repetiste un día. Amados, tu salvación se manifiesta en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y aunque hay errores a diario, en ti está el deseo de dejar atrás todos esos pecados y agradar el corazón del Padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está expresando en esta oportunidad. Es en ese contexto que él dice, ¿verdad? Yo soy carnal. Ahora, tener esta postura del apóstol Pablo, amado, es una postura sana. Muchos se rajarían los vestidos, ¿verdad? Y dirían, no, ¿cómo está diciendo esto el apóstol? Que es carnal. Amados, es una postura sincera, real, humilde, de realmente conocer lo que es la ley de Dios, que es santa, es pura, perfecta. Y cuando nos comparamos nosotros frente al espejo de la ley de Dios, nos sentimos así, pecaminosos, impuros, porque esa es la realidad. Cuando usted escucha a un creyente decir, no, yo ahora casi que ni piso el suelo. Vos me ves ahí, pero casi que ni toco. Mis alitas me llevan. Cuando usted ve a un creyente hablando tan bien de su santidad, usted lo que está viendo es una persona que realmente desconoce la profundidad de la ley de Dios. Cuando usted ve a un creyente que piensa que por sus obras va a alcanzar la salvación, está viendo una persona que no conoce la profundidad de la ley de Dios y no conoce su condición pecaminosa. Iglesia, la salvación es solo por gracia, solo por Jesucristo, solo por fe. Y no hay ninguna obra ni ningún mérito que esté a nuestro alcance que podamos hacer para alcanzarlo. Observe lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 18 al 22 con respecto a la condición del creyente. Él vuelve a reiterar desde otra perspectiva lo mismo. Él dice, versículo 18, Romanos 7. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Pero el hacer el bien, no, yo quiero hacerlo. Pero de querer hacerlo a hacerlo, hay una diferencia. Yo quiero no pecar, pero de querer al no hacerlo, hay una diferencia. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago,
ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo está diciendo así, versículo 18. Él está queriendo decir, el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. El versículo 19 dice, yo deseo hacer el bien. En el versículo 20 dice, yo no quiero hacer el mal. En el versículo 21 dice, yo estoy queriendo hacer el bien. Y en el versículo 22 dice, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito haciendo las cosas que Dios me dice que tengo que hacer, obedeciendo. Y eso, amados, es la condición del creyente. Esa es la verdadera aspiración de un cristiano. El nuevo Pablo, el nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, quisiera nunca pecar. Yo les pregunto, y no es una pregunta, es algo retórico, no para que ustedes respondan, porque se van a comprometer muchos de ustedes. Las veces que han pecado y se han puesto a pensar, ¿ha resultado en algo bueno para su vida? ¿Para sus seres queridos? Las veces que han desobedecido a Dios, ¿ha resultado en algo bueno? ¿Verdad que no? Entonces eso nos motiva en nuestro interior a querer hacer lo bueno, aquello que agrada el corazón de Dios, porque sabemos que es de bendición para nosotros. Nos hace bien a nosotros mismos. Pero sin embargo, queriendo hacer lo bueno, mayormente hacemos lo malo. Ay, pastor, a mí no me pasa eso. A mí me están saliendo las puntitas de las alitas ahí atrás. Usted no las ve. El apóstol Pablo, a través de estos versículos, amados, está enfatizando la condición del creyente. Está enfatizando ese conflicto que la persona que ha sido regenerada experimenta ante el pecado que mora en su cuerpo no regenerado. Y ahora llegamos al versículo 24, y creo que me va a dar para terminar. Me quedan solo simplemente 2 versículos. Versículo 24, el apóstol Pablo está expresando su dolor, está clamando en aflicción y frustración. Él dice, miserable de mí. ¿Por qué lo dice? Y porque el apóstol Pablo se siente frustrado, movido por la incapacidad, ¿verdad?, de querer hacer la voluntad de Dios al grado que sabe que tiene que hacerlo y no poder. ¿Cuánto nos sentimos así muchas veces? Queremos seguir avanzando, pero hay algo que nos está frenando y seguimos con esta lucha. Y el apóstol Pablo se siente frustrado. Miserable de mí. Quiero ser o alcanzar la santidad que agrada el corazón del Padre, pero no lo logro. Por más que lucho, no lo logro. Ahora, en la segunda parte de este versículo, él hace una pregunta. ¿Quién me librará de qué? Versículo 24. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Dónde está el problema según el apóstol Pablo? En el cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo que está ¿qué? Está muerto, cuerpo de muerte, ¿sí? Ahí está el problema, que el cuerpo no está regenerado, es un cuerpo de muerte. Ahora, esta expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se deduce, amados, que cerca de Tarso, la mayoría de las expresiones que encontramos fueron expresiones de cosas que acontecían en su vida, tomados como ejemplo, ¿verdad? O cosas que ellos experimentaron. Y se deduce esta expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Que cerca de Tarso, donde Pablo nació y creció, había una tribu de personas
que aplicaban una pena terrible contra el homicida, contra el asesino. ¿Qué hacían ellos? Cuando una persona era asesinada, tomaban el cuerpo de esa persona asesinada y tomaban al asesino, que todavía estaba vivo, y lo ataban frente con frente, cara con cara, cuerpo con cuerpo, ¿verdad? Pie con pie, completamente atado como una momia, ¿verdad? Y dice que ahí lo dejaban. Y ese cuerpo que se iba deteriorando, se iba pudriendo, ¿qué hacía? Iba contaminando el cuerpo del asesino que estaba vivo, pero la muerte del asesinado pasa al asesino. Y entonces dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Ahí el apóstol Pablo estaba comparando su condición con esta situación. Él estaba en un cuerpo redimido, pero a su vez también estaba en otra naturaleza, que es la naturaleza del pecado, con la cual él estaba en conflicto. Ahora, miren cómo termina Pablo. Pablo hace como una exclamación de triunfo. Versículo 25, él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Vio que hay un punto ahí, ¿verdad? Entonces, este versículo está compuesto de dos oraciones. Lo primero que dice es, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué Pablo exclama esta frase de triunfo? ¿Cuál es la certeza que el apóstol Pablo tiene en este punto, ¿verdad? En el cual estaba confesando ese conflicto que tenía con el pecado. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Y amado, yo creo que lo que Pablo tiene en mente es lo que él va a expresar en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará. ¿Él quién? Jesús. Nos revelará más adelante. Y el versículo 23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Él estaba esperando que a través de su encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Él sabía que ese cuerpo no iba a ir. Ese cuerpo que estaba maldito, que estaba muerto por el pecado, no iba a ser redimido. Él iba a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y eso es lo que él, ese es, ¿verdad? Es esa certeza, ese gozo que él siente en la esperanza. Que esa lucha no iba a ser eterna, sino que esa lucha iba a acabar en el momento que tuviera su encuentro con el Señor Jesucristo. Pero él sigue diciendo, en la segunda parte del versículo 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Hasta ese día, hasta el día que yo me encuentro con Jesucristo, voy a tener esta batalla. Voy a seguir librando esta batalla mientras permanezcamos en la carne. Entonces la batalla, amados, no se va a acabar hasta que Jesús nos dé ese nuevo cuerpo glorificado, hasta ese cuerpo de inmortalidad e incorruptible. Ahí es cuando llega la liberación completa del creyente. Amén. Ponete de pie, iglesia. Ahora la pregunta es, el punto aquí, amados, es que si bien tenemos un conflicto diario con nuestro cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Si bien tenemos ese conflicto diario, a nosotros nos tiene que mover y sostener el gozo de que un día eso va a terminar y que vamos a obtener la victoria tan anhelada. Eso es lo que nos tiene que sostener, es lo que nos tiene que mover a seguir caminando, a seguir avanzando, ¿verdad? En las cosas de Dios.
yo voy a hacer una oración, pero voy a hacer una oración general, no es para que ustedes repitan. Pero yo quiero pedirte en esta mañana, amado, que le agradezcas a Dios por la nueva criatura que tú eres. Que le agradezcas a Dios porque Él te ha hecho nuevo, nueva creación. Que le agradezcas a Dios por la salvación y vida eterna, que sabes que recibiste no por tus méritos, sino por su gracia y su amor. Y después que le agradezcas, quiero pedirte lo siguiente. Esto lo vas a hacer tú ahí mientras yo hago una oración. Confesarle al Señor que aunque usted ama su ley, aunque usted desea hacer el bien, aunque usted desea obedecer su ley, decirle: Señor, hay algo en mí que se revela, hay una lucha en mi interior. Yo quiero pedirte que me ayudes. Yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo de Dios. Quiero pedirte que me dé la sabiduría para que esta batalla no se libre con mi pensamiento humano, sino confiando en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Mientras yo oro, tú haces esa oración. Inclina tu rostro ahí donde estás. Habla con el Señor. Gracias, Señor. Querido Padre, te damos las gracias porque nos has permitido entrar al corazón de este amado apóstol, Señor, y entender lo que ha expresado en sus clamores, que es un clamor que existe en nuestros propios corazones. Padre, queremos hacer lo correcto de manera desesperada. Queremos hacer lo que las otras personas necesitan que hagamos. Queremos ministrar como debemos. Queremos amar como tú amas. Queremos siempre estar dedicados y estar comprometidos. Queremos siempre hablar la verdad. Siempre vivir en integridad y virtud. Queremos tener la pureza y la gentileza y la mansedumbre que tu amado Jesucristo nos ha enseñado. Queremos tener la fortaleza de virtud. Queremos siempre decir lo que es apropiado. Queremos siempre traer fortaleza a la debilidad. Pero, Señor, con tanta frecuencia simplemente no lo hacemos. Muchas veces somos indiferentes hacia las personas. Somos egoístas. Pensamos simplemente en satisfacernos nuestros propios deseos. Somos críticos, somos infieles a promesas que hemos hecho. Y simplemente, Señor, quedamos cortos. Y conforme lamentamos, Señor, esta experiencia en la cual estamos viviendo, este conflicto, Señor. Señor, vemos el poder de pecado que mora en nosotros. Por eso ahora, Padre bueno, reconocemos que tú eres Dios santo. Señor, que tú nos has dado tu ley, que es justa, que es santa, que es buena. Y aunque no siempre la cumplimos, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a que nuestros corazones estén llenos de la esperanza por la venida de Jesucristo. Mientras tanto, Señor, que seamos liberados de la derrota por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la comunión en este día. Gracias por esa palabra, Señor, que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, Dios mío, para que lo pongamos por obra. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, que tengan un encuentro genuino contigo, Señor. Que ellos te conozcan a ti y sean conocidos por ti, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.